Vamos a continuar con lo que era el voltaje. ¿Está? Así terminamos de disipar las dudas. Y después vamos a dejar así, como siempre, unas preguntitas pendientes para el próximo video. Entonces, teníamos que el voltaje, ¿se acuerdan cuando explicábamos lo de los tanques? Que nosotros poníamos la diferencia de altura de los tanques nos iba a dar una energía potencial acumulada. Más allá de si yo abro la canilla o no, yo siempre voy a tener esa cantidad de energía acumulada. ¿Tá? Esa, si se quiere, para explicarlo, esa fuerza que le voy a entregar al agua para que, bueno, está pasando el churrero por el barrio. Esa fuerza que le voy a entregar al agua. Más allá de que esté abierta o no la canilla para que pase el agua, yo esa energía potencial la voy a tener. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que se le llama a la tensión? Se dice que es la diferencia de potencial. Entonces, acá, ¿qué diferencia potencial habría? Yo puse, imagínense, 220 volt o 110 volt. Pero la diferencia de potencial nosotros entenderíamos que es desde esta altura hasta esta altura. Y de esta altura hasta esta altura. Entonces, para que haya una diferencia de potencial, yo voy a tener que tener una energía acumulada en un lado, pero del otro lado tendría que ver cuál sería el piso, si quieren, ¿está? Porque yo, supónganse, entre acá y acá, también voy a tener una diferencia de potencial X, no importa el número. Entonces, nosotros vamos a ver que la diferencia de potencial es el voltaje, ¿está? Bueno, vamos a seguir entonces. Ya me hice los dibujitos antes, así avanzamos un poco más. ¿Está? Bueno, ahora les voy a mandar bien acá para que vean bien el dibujito del circuito que habíamos hecho. Pero entonces, la diferencia de potencial de los volts que nosotros vemos en todos nuestros, en nuestros aparatos va a estar siempre entre el vivo y el neutro. Siempre ahí, si nosotros usamos un elemento de medición, que es el tester, en realidad el voltímetro es el que se usa específicamente para esto, pero el tester tiene un montón de cosas más que se pueden hacer, que es lo más recomendable para tener, ¿tá? Para que nosotros tengamos para utilizar. Nosotros podemos medir la tensión, que se va a medir en volt, que va a ser la diferencia de potencial entre nuestro vivo y el neutro. ¿Está? Si nosotros llegamos a medir en la calle, o sea, cuando ustedes escuchen hablarlo de trifásica, también, fíjense, acá está el dibujito, este es el dibujito, serían las tres fases, que se llaman R, S, T y N, que es del neutro. Si yo pusiera ese elemento de medición entre dos fases, me daría 380. Entre las otras dos fases, también 380, y entre las otras dos fases, también 380. Pero si mido entre cualquier fase, ¿tá? Y el neutro, me va a estar dando 220 volt. ¿Tá? Entonces, hay que entender eso, que el voltaje es la diferencia de potencial que voy a tener entre el vivo y el neutro de nuestro circuito. Debería ser siempre 220, hay otros países que lo tienen hecho a 110. Una vez que vayamos avanzando con algunas otras cosas, vamos a ir viendo bien por qué eligieron 110 en vez de 220 y eso. Entonces, ustedes fíjense, nosotros siempre vamos a tener esa diferencia de potencial, pero no solamente con el neutro, porque por ejemplo, que el estudiante de arquitectura no se me ría de mi dibujito, si yo viniera y tocara descalzo en una zona húmeda el piso, la diferencia de potencial entre el vivo y el piso y la tierra puede llegar a ser 220 también. Va a depender mucho de algunas otras cuestiones que vamos a ir viendo. ¿Tá? Entonces, la diferencia de potencial es eso, es entre el vivo y el neutro. Si llegamos a tener algún problema en el neutro, la diferencia va a ser con la tierra. ¿Tá? Después lo vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo en las normas de seguridad. Entonces, el otro día habíamos visto una fórmula que era que entendíamos que si yo tengo un voltaje, que es una cantidad de fuerza que me va a empujar la corriente que se mide en amperes, ¿tá? Eso me iba a dar la potencia que se mide en watts. ¿Está? Entonces, esta es la primera fórmula que tenemos que empezar a conocer. Que los volts por ampere me van a dar los watts. ¿Está? El otro día se confundió un poco con lo de trabajo y eso. Ustedes piensen que nosotros, como electricistas domiciliarios, el trabajo lo van a hacer las herramientas que enchufemos. Que yo, si es un motor, el trabajo se va a medir en HP por el tiempo que se use. Nosotros lo que vamos a tener que darle es la potencia eléctrica
para que ese artefacto funcione. ¿Está? Entonces, cuando ustedes vean la palabra watt, va a ser eso, va a tomar los volt, que en teoría nos tiene que dar la proveedora, en nuestro caso del app, y los amperes, que va a ser lo que va a pasar de corriente a través de ese circuito específico, que nos va a dar en watt, que eso es después lo que vamos a pagar, watt hora es lo que vamos a tener pagando en nuestra tarifa de luz. Bueno, vamos a avanzar con otra partecita más que es importante, ¿está? Y ahí vienen las preguntas para que vayan respondiendo. Vamos a centrarnos en este dibujito, ¿está? Ustedes imagínense que esto es un conductor. Esto es un conductor y esto es un conductor, al cual yo le estoy haciendo pasar la misma cantidad de corriente, ¿está? Yo en este caso, acuérdense, cuando pongo I es corriente, que se mide en amperes. Después, eso quiero que se entienda bien. Vamos a suponer acá, en vez de pensarlo en amperes, vamos a suponer que yo tengo una corriente de 10 electrones. ¿Está? 10 electrones circulando por un conductor. Fíjense qué pasa cuando están circulando por este conductor. Y fíjense la misma cantidad de electrones, ¿está? 10 electrones circulando por este otro conductor. ¿Qué va a pasar? Van a ir más juntos, ¿está? Y como van a circular más juntos, ¿qué es lo que va a estar pasando? Van a estar friccionando, ¿está? ¿Qué va a pasar con la fricción? ¿Qué es lo primero que produce fricción? La forma más fácil de darnos cuenta que produce fricción es agarramos nuestras palmas y empezamos a friccionar, y vemos qué es lo que produce, ¿no? Los choricitos de mugre que producen siempre, pero algo más produce. Entonces, piensen en eso, ¿está? Piensen en qué pasa con la fricción y en qué podría afectar a nuestros conductores la fricción de los electrones que cuando pasan a través de un conductor. Si yo subo la corriente, van a ser más cantidad de electrones, ¿está? Entonces, ¿qué es lo que pasaría en cada uno de nuestros circuitos al aumentar la corriente o al disminuir la corriente? Eso es todo por hoy, así que vayan respondiendo y seguimos hablando por WhatsApp.